¿no es cierto? Porque si estamos acá nosotros es que no hay más tema. Así dicen, y entonces yo me toca decirte que estábamos escuchando Yo me al toca, inolvidable Pepe Guerra, ¿eh? El yo me inolvidable toca, Pepe. Me toca esa tarea. pero dijiste yo no toca, como un A mí me nene, toca, yo no, no a mí me toca, toca. A mí me toca toca, Jorge, por toca lo tanto, Jorge. decir que estábamos escuchando al inolvidable Pepe Guerra Qué temazo, ¿eh? interpretando el tema de Serafín García, El Orejano. Qué temazo. Así es. ¿Usted se queda? Sí. Yo me Vamos quedo, a, sí, voy a quédese, escuchar a quédese, Lucía y a lo mejor quédese. incluso meter algún bocadillo. Me parece correctísimo y vamos a saludar a Lucía García Itkinson. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Sobrellevando. Aprendí esa palabrita que viene bien. Viene bien, ¿no? Es gráfica para este momento. Surfeando, sobrellevando, sobrevolando, Claro. todo eso. Sobreviviendo, ¿no? Ponele, sí, sí, sí. Bueno, ¿y con qué tema nos venís hoy? Bueno, mira, a partir de cuestiones que fueron sucediendo en estos días y de la cercanía del 24 de marzo, aunque falta todavía bastante, ¿no? Pero bueno, los Pero organismos ya ya se está empiezan a mover trabajando, esa sí. agenda, claro. Sí. Em, Me pareció interesante pensar un poco cuáles son hoy los desafíos de la transmisión de la memoria. Ayer vimos que en la ex ESMA se censuraba a un joven artista, ¿no? Cantante que iba a presentar un disco, que Recién además es pasamos un tema de Milo. Milo J, exacto, un Sí. pibe súper comprometido, que tiene un posicionamiento, ¿no? Que no inocentemente iba a hacer su recital en un sitio de memoria en este contexto. Él tiene Veinte una mil abuela desaparecida, ¿no? tiene una historia así familiar vinculada al terrorismo de Estado y tiene una gran sensibilidad también, ¿no? Y digo, por ahí hay otros músicos que también están atravesados o jóvenes, ¿no? Y algunos, bueno, lo ponen en juego en su producción artística, es el caso de él. Y esta situación de eso, 20.000 pibes y pibas convocados porque se inscribieron previamente, era gratuito el recital, en la puerta se encontraron con camiones hidrantes, gendarmería, policía federal, y tuvieron, yo creo, su bautismo de fuego en términos de censura, ¿no? Porque hace tiempo que no usábamos esta palabra asociada a un hecho concreto tan contundente, ¿no? Un Sí. recital que iba a suceder y que minutos antes llega la orden judicial para suspenderlo. No es que esto fue un día Con el antes. argumento dicho por Cunio Libarona de que era un acto Ujú, político. Digo, exactamente. ¿cuál es el problema con un acto político en un país donde no hay una dictadura? No entiendo. Sí, y con la excusa de cuestiones de seguridad que no estaban garantizadas, que la justicia avaló muy rápidamente, por otra parte, porque la presentación se hizo en el mismo día, ¿no? Así que, bueno, me parece que por ahí, yo pensaba, capaz que hay cuestiones que son abstractas para los pibes y las pibas cuando nosotros se las contamos, que se han vivido en otras épocas, bueno, ahora se empiezan a materializar, ¿no? En esta situación de ayer, la Sí, resolución del también gobierno. leí, discúlpame Lucía, pero también Sí. leí en estos días, hace muy poquito, que algunos integrantes de Nietes habían recibido amenazas. Fueron agredidos exactamente en un acto, en un sitio de memoria. La resolución del gobierno porteño, firmada por la ministra de Educación, que pone como un límite a las opiniones de los docentes en Sí. política, religión y sexualidad, ¿no? Eh, o sea, es como que cada vez esto se va pareciendo más no vamos a decir a una dictadura, porque tenemos clarísimo que es otro proceso, ¿no? Pero sí a, a unas limitaciones desde el Estado, a un autoritarismo Es eh, autoritarismo esto, es autoritario plenamente. esto. Discutimos si es o no fascismo, bueno, yo digo, tiene cuatro patas, cola, ladra, o Sí, sea, sí, no sí. hay mucha más vuelta que darle, No, ¿no? no, no. Eh, Aparte es y necesario que nos pongamos de acuerdo por lo menos en una palabra. En una palabra, totalmente. Y en una palabra que ya convocó una movilización enorme, ¿no? De la que también hablamos acá. Eh, y pensar esto de que la idea de negacionismo con la que por ahí le respondíamos a Macri cuando decía no son 30.000 y empezó a esbozar esto de la casta de los derechos humanos, del curro, él hablaba del El curro de los curro. derechos humanos, bueno, es un concepto que nos quedó corto, ¿no? Para pensar lo que está sucediendo hoy en este presente con el gobierno de Milei en todos estos frentes distintos, ¿no?
Más, sumado esto, leía una nota en El País de España respecto de las dificultades también en términos tecnológicos. Los pibes hoy usan otros formatos de consumos culturales que son mucho más breves, más dinámicos, donde es muy difícil condensar a veces muchos datos históricos y sobre todo explicar procesos que son muy complejos, ¿no? Me refiero, digo, al Ujú. TikTok, a este reseteo tecnológico que se ha hecho, donde la historia parece que se vuelve a contar de nuevo en 3 minutos, te resumo, ¿no? Como te lo resumo así nomás, Y el el relato de resultado la es que película. Hitler era comunista. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, consulté a dos especialistas en la materia de esto de la transmisión de la memoria. Una de ellas es Celeste Adamoli, coordinadora de políticas educativas de memoria y derechos humanos del Ministerio de Educación bonaerense, una compañera con una gran trayectoria en la materia. ¿Cómo están pensando, ¿no? En este caso, desde la política pública, trabajar esta transmisión de la memoria intergeneracionalmente? Y esto nos decía. Que el desafío de la transmisión del pasado reciente tiene que ver con poder pensar la memoria no como un deber de memoria, sino como una memoria crítica, en el sentido de que efectivamente las escuelas, los docentes o las generaciones más grandes en las familias podamos pensar no solo la memoria de memoria como un deber de memoria, como que tenemos que recordar, sino en la medida en que ese pasado puede decirnos algo de este presente, digamos, en cómo revitalizamos desde el presente preguntas que le dan vitalidad a ese pasado, ¿no? ¿Qué de ese pasado tiene que ver con lo que me pasa a mí hoy? ¿Qué de ese pasado puede movilizarme en tanto se relaciona con problemáticas actuales, ¿no? De los jóvenes, de las nuevas generaciones y con las cuales se sienten atravesados? Me parece que ahí hay un punto también muy, muy fuerte para trabajar y que también tiene que ver, bueno, con qué otros temas se vincula ese pasado para pensar distintas cuestiones, ¿no? Dicen distintos autores que la memoria se relaciona siempre no solamente con el pasado, sino y fundamentalmente desde el presente con la expectativa de futuro que tenemos, ¿no? Entonces me parece que estamos en un tiempo en el que nos exige la posibilidad de pensar cuál es el futuro que queremos y me parece que tiene que ser un futuro que esté alumbrado por la idea de memoria, verdad y justicia, como ese pacto social democrático, como esa democracia, con derechos, con diversidad, con una ciudadanía que efectivamente pueda proyectar un futuro más justo, con mayor justicia social, como la que quisieron nuestros 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Interesante. Sí, esta idea, ¿no? De traer esas preguntas al presente, ver en qué nos interpela ese pasado, cuáles son los vínculos, ¿no? Yo creo que si todo ese ejercicio lo pudiéramos hacer con las generaciones más jóvenes, por ejemplo, quedaría al descubierto que el plan económico de Milei no es ninguna novedad, ¿no? Que estas denominaciones que ellos usan y estos modos que aparecen como disruptivos en las redes sociales en realidad son otras formas de la misma violencia y la misma crueldad que ya hemos vivido como pueblo en otros momentos históricos, ¿no? Y cómo, bueno, nos cuesta por ahí reponer o hacer esos links, ¿no? Esos enlaces bueno, lo que vivió nuestro país particularmente en el contexto de la dictadura, pero podemos ir más atrás también. Y digo, para entender y seguir discutiendo que acá hay un bloque de poder que se va reciclando, pero que siempre expresa los mismos intereses, ¿no? Claro. Eh, y bueno, y cómo eso nos iluminaría algunas cuestiones y les dificultaría a ellos venderse como lo están haciendo, ¿no? Como lo transformador, lo que vino a lo rebelde, ¿no? Lo rebelde. Así que bueno, un poco este era el planteo de Celeste desde la función pública en la provincia de Buenos Aires y también charlamos con Patricia Romero Díaz, ella es secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA. SUTEBA es un sindicato que tiene un compromiso de origen con la memoria, la verdad y la justicia y que además tiene digamos, la responsabilidad de organizar al sistema educativo, el segundo sistema educativo más grande de Latinoamérica, que es el de la provincia de Buenos Aires después del de San Pablo, ¿no? Es decir, que tiene una incidencia muy directa sobre lo que se trabaja en las aulas del 40% de los estudiantes de nuestro país, y esto nos decía Patricia.
La escuela es el lugar por excelencia donde debe ejercerse el derecho a la memoria, promoverse el derecho a la memoria y transmitirle memoria a los jóvenes, a las nuevas generaciones. Entonces, para que esta transmisión no se corte y sigamos hablando y conversando con nuestros pibes y pibas qué nos pasó como país para que hayamos transitado un periodo en que fueron suspendidas todas las garantías institucionales y violados absolutamente todos los derechos, hasta el derecho a la vida, y analizar, poder seguir analizando lo que ocurrió, necesitamos en primer lugar escucharlas, cuáles son las tensiones, las preocupaciones, las miradas que hoy tienen nuestros jóvenes y nuestros alumnos y alumnas en relación a los derechos humanos en general y a los derechos humanos vinculados a memoria, verdad y justicia, ¿no? A este periodo histórico, para poder construir puentes traducidos en propuestas pedagógicas, en propuestas didácticas, que puedan unir para entender lo que nos ocurrió, lo que ocurre en la actualidad, lo que les ocurre en la actualidad, y analizar aquel periodo histórico. 2, entendemos que es necesario acercarnos y comprender sus propios lenguajes comunicacionales, y tenemos que hablarles desde allí, porque la dinámica y los medios comunicacionales, las redes que hoy utilizan y por las cuales se comunican nuestros pibes y pibas, tienen otras lógicas que nosotros y nosotras como docentes tenemos que aprender, estudiar, manejar y sumarlas como herramientas didácticas para dar el debate también desde allí. No estamos negando la lectura tan necesaria, ¿no? Lecturas necesarias y fundamentales que les proponemos hacer a nuestros alumnos y alumnas, pero necesitamos profundizar esta transmisión de la memoria, que es tan compleja, también desde estas formas comunicacionales que utilizan nuestros jóvenes. Bueno, cuánta Díaz. tarea por delante. Cuánta tarea, sí, retomar estos lenguajes, ¿no?, más actuales para tener como una posibilidad de más intercambio, pero también poder reponer estos relatos que son más complejos y que implican otra profundidad, a las que tenemos que poder invitar a las nuevas generaciones para tener más herramientas críticas y comprender el presente, ¿no? Seguro. Gracias, Lucía. Hasta el jueves. Adiós. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, ahora nosotros vamos a una tanda y a un temita musical. Deja tu mensaje en nuestra línea